este tema vamos a tratar las masas batidas y ligeras o también bizcochos ligeros. ¿Bien? Vale, podemos definir un bizcocho ligero como la masa esponjada compuesta por harina, huevos, azúcar, que se cuece al horno. Se emplea para la confección de tartas y pasteles. En ningún caso es lo que nos va a diferenciar de un bizcocho pesado. Lleva ni gasificantes ni grasas, a diferencia de, como he dicho, los bizcochos pesados. Ingredientes básicos. Bien, 3 principalmente, ¿vale? Harina, azúcar y huevos. La harina siempre floja, ¿vale? El azúcar se suele utilizar azúcar blanquilla, azúcar corriente. Y los huevos se emplean enteros o separados, ya lo veremos posteriormente en los procesos de elaboración, pero siempre vamos a intentar que estén a 25 grados. Eso ayudará a que el montado sea más esponjoso, tengamos mayor calidad en el montado. Como habíamos dicho antes, podrían ser los huevos o enteros o separados, clara y yema. Tenemos 2 técnicas de elaboración, ¿vale? Tenemos el batido sencillo, huevos enteros, y el batido doble. Batimos por un lado la yema y por otro lado la clara, ¿vale? Visto esto, el esquema de un bizcocho podemos decir que es, primero, el batido del huevo, ya sea entero o desclarado. Seguimos con la adición de azúcar. El azúcar siempre se añadirá al batido cuando esté a punto de nieve, no al principio. Al principio degradaría la proteína de la clara y costaría más el batido. Y finalmente añadimos las cargas. Pongo cargas porque en general van a ser harinas, pero también podemos añadir otros productos, harinas de frutos secos, cacaos, otros productos semejantes como almidones. Todo esto nos dará un bizcocho ligero. Una vez se hornee o en algunos casos especiales se cocina al vapor. Diferentes tipos de bizcochos ligeros. Vamos a clasificar los bizcochos ligeros según el batido del huevo, ¿vale? Hay otras clasificaciones, pero he considerado que esta es la más interesante para nosotros. Tenemos de huevos enteros, batido sencillo, porque solo hacemos un batido, no sería batido doble, ¿vale? Tenemos la genovesa o sin nuas. Es un bizcocho básico, 400-100, ¿vale? La genovesa se diferencia de un sin nuas de la adición de un poquito de mantequilla. Huevo desclarado, batido doble, bizcochos planchas. Este tipo de bizcocho se realiza habitualmente a mano, ya lo veremos a continuación cuando lo describa. Bizcocho de yemas, de huevo, hablamos de capuchina, también tendríamos los capuchinos, y bizcocho de claras, de huevo. Podría ser el daquas, otros bizcochos que esos se elaboran con claras. Bien, para hablar más claramente de los batidos de los bizcochos de batido sencillo de huevos enteros, ¿vale? Son los bizcochos que más dificultad presentan a la hora de realizar a mano. Por eso la mayoría de las veces vamos a realizar a máquina, porque un batido a mano de huevos enteros es muy dificultoso. Los más característicos, como he dicho anteriormente, sin nuas y genovesa. El proceso, primero, montar los huevos y, como hemos dicho anteriormente, añadimos el azúcar cuando esté a punto de nieve. Añadimos cargas, siempre fuera de la máquina y con movimientos envolventes. Y una vez cocinado tendríamos un bizcocho de huevos enteros. Bizcocho de huevos desclarados, ¿vale? Desclarado nos dice que hemos separado yema de clara, ¿vale? Lo que realizamos son 2 batidos. Montar por un lado las yemas con la mitad del azúcar, lo mismo en un baño María, es recomendable hacer un pequeño montado en el baño María con la mitad del azúcar. Y por el otro lado montamos las claras con la mitad de azúcar. Sería un merengue francés. Unimos los 2 batidos, se unen y añadimos la carga. Como ya he explicado antes, las cargas generalmente sean harinas, pero también pueden ser otros productos. Y finalmente tendríamos un bizcocho de huevos desclarados, ¿vale? Esta técnica es buena para realizar a mano. ¿Por qué? Porque tenemos un batido separado de cada una de las partes.
Bizcocho de yemas. Bizcocho de yemas. Este bizcocho es muy interesante, sobre todo para aquellas personas que puedan tener celiaquía, porque no vamos a añadirle nada de harina, solo van a tener almidón. Vale. Estos bizcochos se van montando en las yemas, en ocasiones se añade algún huevo. Ese huevo nos va a ayudar a esponjar un poquito más. Generalmente se cocinan al vapor, ¿vale? Ya sea en una marmita o ya sea en horno a vapor, pero siempre tapados con film cuando realicemos en un horno a vapor. El azúcar se añadirá al final de la elaboración, una vez finalizado. Se realizará un calado con gran consistencia de azúcar. Bien, montar las yemas, añadir, en este caso la carga va a ser un almidón tamizado. Hay algunas elaboraciones que no llevan esta carga, se puede obviar. Y una vez cocido en un baño María, en marmita o al horno a vapor, tendríamos un bizcocho de yemas para confeccionar posteriormente una tarta capuchina o formar parte de cualquier otra tarta junto con algún semifrío que veremos ya en temas posteriores. Y finalmente un bizcocho de claras. Anteriormente hemos dicho que es un bizcocho solo de yema, este es solo de claras. Bien, es un tipo de bizcocho ligero y extremadamente tierno. Se caracteriza por no utilizar las yemas y en muchos casos no utilizar poca o nada de harina. Esos serían los bizcochos d'Aquars. ¿Vale? El proceso es montar las claras y vemos que el proceso es muy semejante. Siempre tenemos primero el montado del bizcocho, del producto esponjante, ¿vale? Añadir la carga siempre tamizada para darle volumen y una vez cocido tendríamos un bizcocho de claras, ya sea que utilicemos plancha o en un formato de molde. Bien, proceso de elaboración. El proceso de elaboración siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, son lo que nos vamos a marcar. Primeramente, como siempre hacemos, es una mise en place, ¿vale? Luego, pesado de ingredientes, montado de productos esponjantes, el batido. Posteriormente, a la vez se tamiza, se mezclan los distintos componentes, ¿vale? Y se escudilla, moldea, escudillando plancha y moldeado, ¿vale? El molde. Y luego el horneado, dependiendo la temperatura. ¿De qué va a depender la temperatura? Del tipo. Si son plancha, cocinaremos sobre 210 grados centígrados y es en molde de 160 a 180. Bien, los puntos críticos. Es marcado 3 puntos críticos que en la mayoría de los casos es donde se produce el fallo. Primero, el montado de los huevos. El montado de los huevos tiene que aumentar 3 veces su volumen. Así tenemos un buen montado, una textura firme para que aguante la carga. Si tenemos un montado débil, al añadir la carga bajará y tendremos una galleta y no tendremos un bizcocho. ¿Vale? El mezclado. El mezclado del batido lo realicemos con suavidad y poco a poco. Con espátula o en algunos casos veréis con la mano. Es recomendable con espátula para evitar ensuciarse y tal. El mezclado de las cargas con suavidad poco a poco, nunca con varillas. Horneo inmediato sin reposo. Si dejamos reposar, como no tiene una textura, es una textura espumosa, va a ir bajando poco a poco. Por lo tanto, al final tendremos un líquido bajo que tendría una textura muy desagradable. Horneado, como he dicho, 180 en moldes 20 minutos y de 190 a 200 en plancha 10 minutos. Estas temperaturas, dependiendo del producto que realicemos, pueden subir o bajar, pero son orientativas la mayoría de los casos. Siempre con el tiro cerrado para conservar jugosidad. Punto de cocción. ¿Cómo lo comprobaremos el punto de cocción? Pinchando o tocando la superficie, ¿vale? No se pega y recupera su volumen, o cuando se pincha la aguja sale seca, ¿de acuerdo? Y finalizamos con la conservación. Es muy importante una buena conservación, ¿vale? Se debe enfriar correctamente antes de conservar. A continuación, recubrir con plásticos. Para conservar, ya sea introduciendo en cámara o en congelación, se debe o filmar o introducir en bolsas de plásticos alimentarios. Y un etiquetado impepinable. Refrigeración de 3 a 4 días y en congelación de 5 a 6 meses.
La congelación es muy útil para pastelería. Se evita el exceso de humedad. Para esto, a la hora de enfriar, utilizaremos rejillas. Hay que ir en cuidado con la rejilla si no está bastante cocido porque se puede pegar. ¿De acuerdo? Con esto finalizamos el tema.